9 de diciembre de 1824. Hace exactamente 190 años, 10 años antes del bicentenario, un acontecimiento histórico que se había suscitado en estas tierras ayacuchanas. Se había producido entonces la batalla de Ayacucho, que sellaba definitivamente la libertad americana del poder español de entonces. Ese día fue la culminación de un largo proceso de hechos, de sacrificios, de derramamiento de sangre, de lágrimas, ¿no?, realizados por los peruanos durante casi 300 años para lograr su independencia. Tuvieron que tener el apoyo de la corriente libertadora del sur con San Martín y la corriente libertadora del norte con don Simón Bolívar, ¿no? Entonces el proceso fue muy complejo, muy difícil, muy largo, que culminó el 9 de diciembre de 1824 con el triunfo de las fuerzas patriotas conformadas por un conjunto de ejércitos americanos, ¿no?, y que da gloria y honor a todos los hombres que participaron en este proceso. Ocurre uno de los grandes enfrentamientos que van a sellar la independencia en América Latina. Es uno de los pocos enfrentamientos que empiezan a unir, a conglomerar a gran cantidad de países sudamericanos, ¿no? Es una batalla trascendental donde ya no se van a hacer los pequeños encuentros, los ataques o las persecuciones, sino ya van a ser batallones unidos, unas marchas más organizadas, incluso ya con objetivos de encontrar una batalla que selle la victoria de los realistas o la victoria de los patriotas. La historia hasta entonces había sido muy confusa. El grito de independencia del 28 de julio de 1821, al menos en tierras peruanas, no había pasado de ser un gesto patriótico de renombre, pero finalmente simbólico, como hicieron en su momento, por ejemplo, fuerzas patrióticas en Cangallo. Que la historia oficial se escribe desde Lima, se escribe desde los historiadores limeños y de los historiadores criollos. Ellos magnifican el 28 de julio como un hecho muy importante, cuando en realidad solamente fue un hecho de tipo formal, simbólico. En sí, en ese momento nosotros no habíamos logrado la independencia porque las autoridades continuaban ejerciendo sus funciones y el ejército español ocupaba todo el territorio del Perú, ¿no? Por lo tanto, el 9 de diciembre sí es un hecho histórico fundamental en el proceso de la independencia, porque significó la liberación de los pueblos de toda la América y su ingreso al concierto de los pueblos libres del mundo. Sí, en caso de los demás países sudamericanos, digamos, ya habían conseguido su independencia, ¿no? En el caso del norte y en el caso del sur. En el caso del sur, Chile y Argentina, y en el caso del norte, Colombia, Venezuela, otros países más, ¿no? Unos países que va a haber un tipo de solidaridad de vencer las batallas, ¿no? Y esto se va dando desde 1816 hasta antes de la batalla de Ayacucho. Entonces, ya son países que en verdad ganaron muchas cosas, en verdad ya despojaron a los realistas, y el único reducto más que nada era pues caso peruano, ¿no?, el virreinato peruano, ¿no?, incluyendo el lado Bolivia, el lado oeste, ¿no? El 28 de julio fue simplemente, bajo todo punto de vista, un acto protocolar. Y el 9 de diciembre sí fue un hecho de armas, reconocido por la historia universal en muchos documentos. Ahora, me gustaría hacer un pequeño paralelo con la primera declaración de la independencia del Perú en Cangallo. Entonces, prácticamente fue una derrota el intento de la toma de Huanta. En su momento de repliegue, se fueron a Cangallo, entonces dijeron: con la sangre de nuestras venas, aquella vez liderados por el padre Munarriz, que era sacerdote de San Cristóbal de Huamanga, dijeron: con la sangre de nuestras venas declaramos la independencia de Cangallo. Entonces, fue una declaración protocolar, nada más. Posteriormente vino la independencia del Perú por San Martín en Huaura, se subió a un balcón y dijo: desde hoy día el Perú es libre e independiente. ¿Pero sobre qué base? Si todos los españoles seguían gobernando. Entonces, nosotros debemos pensar en el valor de las declaraciones protocolares y en el valor de las batallas, para que nuestros hijos, las nuevas generaciones, estén bien educadas con un punto de vista correcto de la historia y de la tradición de nuestro pueblo.
Los historiadores señalan que la batalla sería prácticamente un acontecimiento inevitable. Todo se cerraba, los puentes y los caminos colapsaban, que en algún lugar de la sierra centro del país se produciría un acontecimiento de trascendencia nacional, regional, latinoamericano y, por cierto, mundial. El caso Huancavelica, por ejemplo, era una provincia que el puente estaba bloqueado por los realistas, ¿no? Por eso, al realizarse la batalla de Ayacucho, sí o sí se tenía que haber dado en el territorio ayacuchano, en el territorio de la intendencia de Huamanga. Entonces, ya no se podía alargar más porque ya estaba bloqueado por el lado del norte, claro, y que definitivamente yo comprendo que la batalla podía haberse dado desde el río Pampas o la provincia de Andahuaylas hasta sobre todo el río que colinda con Huamanga, ¿no? Ya no podía haberse trasladado la batalla y no se podía haberse extendido mucho. Aquel suceso constituiría la mayor repercusión no solo para las fuerzas patrióticas, las instituciones que se habían conformado en el país luego de 28 de julio de 1821, sino también para las fuerzas realistas que abandonarían territorio latinoamericano. Formalmente, digamos, ya hay un protectorado. San Martín establece el sistema de protectorado, se elabora un estatuto provisorio y se convoca al Congreso Constituyente, ¿no? Ellos, digamos, formalmente existen, pero realmente no tienen poder. De tal manera que los decretos que se dan no se ponen en práctica. Por ejemplo, se crea la Biblioteca Nacional, se crea la Escuela Normal, se da libertad a todos los esclavos que habían nacido después del 28 de julio, pero eso no era efectivo, no era real, ¿no? Porque no tenían, en la práctica no tenían poder. Ahora esa historia cambia desde 1824 y el 9 de diciembre. Indudable, porque ya se establece un sistema. Habían provincias ganadas por los patriotas, habían provincias ocupadas por los realistas, ¿no? El desplazamiento a la vez hacía que los realistas ocupen nuevos territorios, los patriotas ocupen nuevos espacios. Lima aparentemente estaba en manos de los patriotas, pero esto en medio de una anarquía completa, ¿no? Y efectivamente es más importante que la 28 de julio en cuanto justamente una batalla trata de definir justamente y sobre todo vencer ya en buena parte, ¿no?, a los realistas, a despojar mediante una guerra grande. La batalla de Ayacucho es una de las grandes guerras que se libran contra los realistas, ¿no? La historia posterior es que la empresa común que había convocado a países latinoamericanos tendría cada uno y cada cual un proceso particular. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, empezarían a construir su propia historia. $200 años más tarde, esos ideales que llevaron a todo este largo proceso histórico, ¿se habrán cumplido? Nuestros países se construyeron en independencia y podemos decir que el sueño de los patriotas victoriosos de entonces están cumplidos. Hecha la independencia, ¿qué sucede? Los criollos toman el poder y ni siquiera ellos fueron la clase capaz, la clase dirigente capaz de asumir la responsabilidad de la conducción del país. Fueron los militares, aquellas personas que dijeron que habían logrado el triunfo en la batalla de Ayacucho, que asumían la responsabilidad por haber triunfado en esa batalla, cuando eso no es cierto. Sabemos que en Junín, quienes decidieron el triunfo en la batalla fueron los húsares del Perú, que eran reclutas peruanos recién ingresados al ejército, que definen una derrota y la convierten en un triunfo. Y en la batalla de Ayacucho se ha deprimido mucho la participación de las guerrillas y montoneras que llegaron de todo el Perú y estuvieron dirigidos por Marcelino Carreño, ¿no? Y aparte de eso, sabemos nosotros, y hay que ser conscientes de eso, que el proceso de la independencia no solamente es el 9 de diciembre, el 9 es la culminación de todo ese proceso. La propia batalla del 9 de diciembre de 1824, que se escenifica igualmente en las pampas de Ayacucho, se lleva con el valor histórico, profesional que el acontecimiento merece.
Nuestro propio escenario histórico tiene la dimensión de otros escenarios similares en los países bolivarianos y sanmartinianos. Las últimas batallas de Huamanga, de batallas de Ayacucho acá en Huamanga, ¿no?, han sido batallas improvisadas. No se está respetando la calidad histórica. En la batalla de Ayacucho murieron muchos peruanos en una batalla de caballería, en una masacre de caballería, en una persecución de caballería. Esa parte no se hace y no es muy difícil hacerlo. Nuestro pueblo tiene bastantes recursos, tiene morochucos, empezando desde Huancavelica, pasando por acá, por este distrito hasta Cangallo, hasta San Miguel. Tenemos muchos jinetes muy buenos que pueden hacer una excelente batalla de caballería. Solamente falta dirigirlos apropiadamente con un libreto correcto para hacer una cosa grandiosa. La valoración no tiene la dimensión del caso, que inclusive no está considerado como un día de feriado nacional, por un acontecimiento que costó la independencia de toda Latinoamérica. Nadie discute la importancia y la trascendencia del hecho, que conjugó la unidad latinoamericana en una única empresa libertaria, pero el valor sigue siendo insuficiente. Esa gesta histórica debe continuar convocando la unidad de nuestros países en nuestra patria grande, Latinoamérica. Porque nadie le da la importancia de vida al 9 de diciembre en todo el Perú, a excepción de Ayacucho. Ni las provincias del departamento tiene esa trascendencia. De tal manera que el 9 de diciembre debería ser feriado obligatorio en todo el Perú. Y no solamente en el Perú, sino en todos los países de la América. Un acontecimiento que hizo de todos partícipe de una larga historia, no solo de varones, sino también mujeres, que no solo fueron el soporte de este largo proceso, sino en mucho de los casos protagonistas directos de los hechos. Vamos a rescatar hoy a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. ¡Vamos! ¡Eso, mujeres! Que tenemos varias heroínas, ¿no?, como es Ventura Jalamaqui, María Parado de Bellido, Micaela Bastidas y otras que no se les nombra, ¿no? El 9 de diciembre entonces, ¿tienen nuestros tiempos esta valoración? Todos nos ponemos de pie para renovar nuestros compromisos con el futuro de nuestra sociedad y los grandes problemas pendientes. Podemos decir que la fecha junta a todos los peruanos, ayacuchanos, en un propósito común más allá de nuestras diferencias. Nuestros niños y jóvenes se desarrollan en esa imagen libertaria de nuestros patriotas de ayer. Nuestra historia sea verdadera, nuestra batalla de Ayacucho sea valorada como debe ser. Porque no es cierto, la batalla de Ayacucho no ha sido un protocolo, sino ha sido una batalla donde se ha ganado, ¿no?, donde se ha sellado la independencia de Perú y de América. Un hito que nos haga reflexionar de que el Perú necesita su independencia real. No solamente el Perú, sino toda la América. La independencia económica, que es fundamental. Nosotros debemos pensar en términos internacionales, en términos de que nosotros tenemos un gran futuro y que nuestros nietos tienen reservas. 200 años más tarde nosotros deberíamos repensar nuestro destino, ¿no?, nuestro futuro en el mundo, ¿no?, nuestro lugar en el mundo. En una sociedad profundamente fraccionada, con instituciones y liderazgos disminuidos, con grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, requerimos apoyarnos en nuestra historia y los ideales de nuestros héroes de ayer. La tarea está en nuestras manos como autoridades o como ciudadanos.